Históricas imágenes en Pretoria. Allí viaja el cuerpo del expresidente Nelson Mandela rumbo al hospital militar en espera de su sepultura. Miles hacen acto de presencia en las calles para decir adiós al gigante de la historia. Miren nada más, parecen carritos chocones, pero son de verdad. Es una carambola de carros en pleno centro de Wisconsin ocasionado por la acumulación de lluvia y nieve tras el paso del temporal invernal. Bienvenidos a esta edición de Panorama USA. Soy Luis Treto, hoy por Fernando del Rincón, que se encuentra en una asignación especial. Estamos en vivo desde nuestros estudios en Los Ángeles. Agradecemos a toda nuestra audiencia por su sintonía. Si me permiten, damos paso a las noticias más destacadas del día. Queda aprobado en general el proyecto de ley. Uruguay es ya el primer país del mundo que aprueba la producción y venta de marihuana. Ha sido duro para mi familia porque fueron momentos difíciles, pero a pesar de todo estoy en Cuba y es algo que es genial. Además, Elian González, el joven cubano que causó una disputa legal entre Estados Unidos y la isla en 1999, tiene fuertes palabras para el gobierno estadounidense. Tenemos su entrevista. Y a menos de un año del inicio de su papado, el Papa Francisco se lleva por delante a figuras importantes y se gana el título de Persona del Año de la revista Time. Y ya son miles los peregrinos que se acercan a los santuarios de la Virgen de Guadalupe alrededor del mundo para rendir homenaje a la morenita en su día. ¿Y qué hace una estudiante latina estrella de su clase fuera de la universidad? Le traemos la historia de una alumna indocumentada al que su estatus inmigratorio le está convirtiendo su sueño en una pesadilla. La cobertura hoy en Panorama USA de costa a costa y con noticias que cruzan la frontera. Estos son los corresponsales del día de hoy. En Montevideo, Darío Klein. En la Ciudad de México, Krupskaya Alice. Y también nuestro compañero Rey Rodríguez. En Linwood, California, Gonzalo Alvarado. En Johannesburg, José Levy. Y en el Centro Mundial de Noticias con el Panorama Deportivo, Luis Gerardo Bucci. Comenzamos en Uruguay. Entre festejos y fuertes críticas, habitantes del país sudamericano recibieron la noticia de la legalización de la marihuana. Con esta aprobación, Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en despenalizar todas las etapas de la producción, distribución y consumo de la cannabis. Darío Klein nos tiene el informe. Queda aprobado en general el proyecto de ley. Un aplauso histórico para la aprobación de una ley que no tiene precedentes. Es un día histórico para el Uruguay. El Uruguay pasa a ser una especie de vanguardia internacional sobre este tema. Se transforma en un experimento, en una alternativa al combate tradicional que se lleva adelante respecto al narcotráfico. Uruguay se convirtió en el primer país en permitir la producción, distribución y venta de marihuana bajo control estatal, así como el autocultivo. Pero ello ocurrió después de más de un año de negociaciones y un intenso debate en el Senado. Sacar el tema del consumo de marihuana del mundo de la clandestinidad es la mejor forma de ponerla al alcance de las políticas públicas, entre ellas las de salud. Bajo la teoría nunca demostrada de que eso va a debilitar el narcotráfico y va a impedir el acceso de los jóvenes a drogas que causan aún más daño, como la pasta base. Si bien la mayor parte de la población, según las encuestas, se oponía a esta ley, las organizaciones sociales y la sociedad civil le dieron un fuerte respaldo. Hay muchas organizaciones que luchan por los derechos de las minorías y por los derechos de las mujeres, de los consumidores, de los afrodescendientes, etcétera, que han venido presionando en los últimos 10 años para que sus temas ingresen en la agenda legislativa. A eso se suma una nueva generación de legisladores de todos los partidos que son sensibles a estos reclamos. Y algunas de esas organizaciones se hicieron presentes afuera del Palacio Legislativo de Montevideo para presionar y también para festejar. El movimiento de los
los movimientos sociales, valga la redundancia, ¿verdad? Fue algo que influyó muchísimo, sin dudas. Fue algo que se sintió fuerte en las calles, en los medios, en las redes, desarrollando no solo eventos donde se concentrara personas que tenían el interés por el cannabis, sino también informando. Y para el gobierno, ahora comienza el verdadero desafío. Creo que es un paso muy importante para reforzar la integralidad de las políticas públicas en todos los planos, en el plano de la salud, en el plano de los derechos humanos y particularmente en el plano de la lucha contra el narcotráfico. Ahora el gobierno tiene 120 días para reglamentar esta ley y decidir cómo se va a producir y cómo se va a proveer de la marihuana. Pero estos jóvenes decidieron no esperar tanto tiempo. Para CNN, Darío Klein, Montevideo. Bueno, un tema muy polémico. Gracias a Darío Klein por su informe. Ahora pasamos a México. Tras un maratónico debate, el Senado aprobó la reforma energética que ha sido calificada oficialmente como trascendental y que busca terminar con el monopolio del Estado en el sector de hidrocarburos. Krupskaya Liz me acompaña en vivo desde la Ciudad de México. Krupskaya, ¿cómo va a ser tomada esta reforma en la Cámara de Diputados? ¿Qué le espera al proyecto? Te saludo, Luis. Pues te cuento que aproximadamente llevan ya 4 horas legisladores tanto del Partido de la Revolución Democrática, del Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo quienes han tomado la tribuna y además han bloqueado los accesos al Pleno de la Cámara. Lo que intentaban era impedir el inicio de la sesión donde se discutiría la reforma energética aprobada, como tú ya bien señalas, en horas de la mañana por el Senado luego de un intenso debate que duró casi 20 horas. Ininterrumpidas en un intento, te decía que no ha fructificado el de los diputados opositores a esta reforma, ya que se ha instalado en la propia sede de la Cámara de Diputados, pues una sede alterna para iniciar los trabajos legislativos. Una reforma, Luis, sin duda alguna de gran calado, propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, que incluye cambios en algunos artículos de la Constitución y que abre paso para que el Estado pueda celebrar contratos entre particulares para la extracción y explotación de hidrocarburos mediante un esquema de utilidad y producción compartida o a través de licencias. El trabajo legislativo fue seguido por una serie de protestas a las afueras del Senado encabezadas por integrantes del movimiento Morena, cuyo principal líder es el ex candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador. Ellos acusan de que con esta reforma se pretende privatizar un recurso que pertenece a todos los mexicanos, han dicho. El presidente Enrique Peña Nieto, que ha negado de manera tajante estas versiones, este día se refirió en estos términos al trabajo desarrollado por el Senado para la aprobación de esta reforma. Si te parece, escuchemos lo que dijo más temprano. Quiero expresar desde este ámbito, desde este espacio, mi amplio reconocimiento al Senado de la República por haber aprobado como Cámara de Origen la reforma constitucional en materia energética. Ha sido un trabajo de más de 3 meses, con largas jornadas y debates intensos. Se escuchó y se tomó en cuenta el conocimiento de los expertos. Se analizaron los diagnósticos de la realidad energética que hay en el mundo y se intercambiaron argumentos y razones. Luis, la reforma aprobada deberá ser discutida ahora en la Cámara de Diputados y sometida a votación en esta instancia y de acuerdo al gobernante PRI, esperan que esta sea aprobada antes del 15 de diciembre cuando concluye el periodo ordinario de sesiones. Importante señalar que en caso de lograr el aval de ambas cámaras, la reforma tendrá que recibir la respectiva aprobación de la mayoría de los 31 congresos estatales, ya que esta reforma contiene cambios constitucionales, Luis. Gracias, Krupskaya. Pues estaremos muy pendientes del desarrollo de esta noticia allá en Ciudad de México. Una vez más, gracias por tu informe. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, ahora pasamos a otras noticias. Esta semana en Ecuador se lleva a cabo el Festival Mundial de la Juventud, que reúne a miles de jóvenes de todo el mundo. Para esta edición destaca en la lista de invitados Elian González. Recuerda usted el pequeñito balsero cubano que en 1999 fue objeto de una batalla internacional de custodia entre Cuba y Estados Unidos. Esta es la primera vez que Elian González saldrá de Cuba tras haber sido enviado a ese país cuando fue sacado de la casa de familiares a punta de pistola en Miami y mandado de regreso a la isla para vivir con su padre. Elian, de 20 años de edad, tuvo duras palabras en contra del gobierno de Estados Unidos
al contar el viaje donde su madre y otras 9 personas perdieron la vida a bordo de un bote que intentaba ingresar a territorio estadounidense. Escuche usted. ¿Cómo han sido tus 15 años después del episodio allá en Estados Unidos? Bueno, no he tenido grandes secuelas, gracias a todos, no me ha afectado psicológicamente, pero ha sido duro para mi familia, porque fueron momentos difíciles, pero a pesar de todo estoy en Cuba y es algo que es genial porque han sido 15 años magníficos, en los que he experimentado un crecimiento genial, sin precedentes, como un joven revolucionario cubano sumado a la causa y, en fin, representado por mi pueblo. En cada lugar que voy siento ese amor que siente, que también estando aquí se ha podido sentir que también la comunidad internacional se sumó y hizo suyo el caso. ¿Qué mensaje te dejó tu madre que falleció en el intento por dar un futuro distinto? No me dejó ningún mensaje al respecto, simplemente lo que recuerdo de ella era una mujer íntegra, una madre buena, excepcional y nada más. Claro, no es que te lo dejó por escrito, pero digo, el hecho de querer darte un futuro distinto, ¿qué mensaje te dejó a ti? Bueno, el mensaje que queda para mí es que, al igual que ella, muchos otros han muerto en ese intento de llegar al suelo norteamericano, pero que es por culpa de ese propio gobierno norteamericano que lo que hace es que con un injusto bloqueo provoca una situación interna crítica económicamente en Cuba, que a pesar de eso, Cuba, con esos problemas económicos, ha sabido desarrollarse. Y pese a esta situación económica que vive el pueblo cubano, con una falsa ayuda que quieren darle el pueblo norteamericano, el pueblo cubano, que lo que hace es que mueran en ese intento por un mejor desarrollo económico que no se lo puede dar nuestro país, pero por culpa de ese bloqueo. El desarrollo que hemos alcanzado es gracias a nuestro coraje, a nuestra dignidad, a nuestros deseos de lucha, de seguir emprendiendo adelante con un modelo más justo. Dicen que este encuentro es básicamente de gente de izquierda, que no hay pluralismo para chicos que piensen diferente. ¿Tú qué crees? Bueno, básicamente lo que se quiere es un movimiento progresista, un movimiento revolucionario que conlleve al socialismo. Puede haber determinados sectores de derecha, pero lo que tenemos que hacer con esos sectores de derecha es incitarlos a que se sumen a nuestra causa, a que vean la verdad de lo que sucede, la verdad del pueblo cubano, un pueblo que es agredido constantemente, pero a pesar de eso da muestras infinitas de amor, que aunque, por ejemplo, por causa del bloqueo, no entra medicamentos, se hace difícil la tecnología médica, pero en consonancia con eso, Cuba se ha desarrollado en la medicina. Ahora, por ejemplo, la Belprop-P, que es un medicamento contra la diabetes, a diferencia de que a nosotros nos agreguen y no nos hacen fácil tener estos medicamentos, Cuba lo da solidariamente, gratuitamente, a pueblos como el mismo Ecuador. Muchas gracias. Y precisamente estas declaraciones de Elian González hicieron eco en sus familiares en Miami. Para conocer más detalles de cómo fueron los momentos vividos cuando Elian González se encontraba en Estados Unidos, Adriana Hauser conversó con el tío que lo albergó durante esa tensa época en su casa de Miami y que tuvo que dejarlo ir. Veamos. Delfín González recuerda aquella época, cuando durante unos 6 meses su sobrino nieto, Elian González, vivió con él. Él era un niño muy agradable, muy simpático y siempre estaba contento. Me dijo, tío, ¿cómo maullan los gatos en Cuba? Y digo, bueno, yo creo que como maullan aquí en todos lados. Dice, no, allá dicen Miami, Miami. Elian González estuvo en el centro de una batalla de custodia internacional en el año 2000, después de llegar a Florida desde Cuba junto a su madre en una balsa con la intención de emigrar. Ella pereció en el intento. El niño sobrevivió y funcionarios de inmigración lo ubicaron con familiares en Miami. Sus parientes querían que el niño se quedara en Estados Unidos,
Su padre pedía su regreso a Cuba y una corte federal dictó a su favor. Porque eso fue un momento histórico, un niño que llegó en una forma milagrosamente aquí en los Estados Unidos y las circunstancias hicieron que se lo devolvieran. Elian vive en Cuba desde entonces. 13 años después salió por primera vez de la isla, a los 20 años. Viajó a Ecuador y allí habló con CNN. A pesar de todo, estoy en Cuba y es algo que es genial. He experimentado un crecimiento genial, sin precedentes, como un joven revolucionario cubano sumado a la causa. A Delfín González no le sorprenden estas declaraciones. Él entiende y dice lo que le han enseñado. Él no puede entender otra cosa. Este es el barrio que durante meses vivió la tensa batalla legal que giró en torno a Elian González. Y esta es la casa en la que vivió el pequeño de 6 años hasta que agentes federales le sacaron a la fuerza para devolverlo a Cuba. Uno de sus vecinos recuerda aquel momento y se pregunta cómo sería Elian si hubiese crecido aquí. Me imagino que estuviera un poquito mejor, por lo menos de más libertad. Su tío coincide. Claro que estaría mejor, es un país libre y democrático. Ahora, dice Delfín González, es su consuelo. Nosotros la satisfacción que nos queda es que él está vivo. Adriana Hauser, CNN, Miami. Ahí tiene usted la versión de los familiares. Gracias a Adriana Hauser. Marcamos una pausa y al volver en Panorama USA. A menos de un año del inicio de su papado, el Papa Francisco se lleva por delante a figuras importantes y se gana el título de Persona del Año de la revista Time. Y abríguese bien porque el temporal invernal que afecta al este del país aún no se despide, les explico. Y ya son miles los peregrinos que se acercan a los santuarios de la Virgen de Guadalupe alrededor del mundo para rendir homenaje a la morenita del Tepeyac en su día. Tenemos cobertura especial. Aunque el ambiente es en general sombrío durante la jornada de hoy, pero vemos... Y miren nada más, las cámaras de CNN en medio de un reportaje se encuentran con un río de gente que continúa celebrando la vida de Nelson Mandela. Esto al regresar a Panorama USA.